Brandon Lee. Brandon Lee tenía 28 años y estaba a punto de terminar The Crow. El rodaje había sido largo, oscuro y físicamente exigente, pero ya estaban en los últimos días. Lo peor, en teoría, ya había pasado. El 31 de marzo de 1993 se preparaba una escena sencilla. Un personaje debía dispararle con un revólver de utilería a corta distancia. Nada fuera de lo común. Hollywood filma escenas así todos los días. El problema no estaba en la escena, estaba en el arma. Días antes, ese mismo revólver había sido utilizado para grabar primeros planos con balas falsas, conocidas como dummy rounds. Estas balas no contienen pólvora, pero sí un proyectil real para que la cámara capture la bala dentro del cilindro. Durante una grabación previa, uno de esos proyectiles se desprendió y quedó atascado dentro del cañón. Nadie lo notó. Nadie revisó el arma después. Cuando llegó el momento de grabar la escena final, el revólver fue cargado nuevamente, esta vez con balas de fogueo. Las balas de fogueo no disparan proyectiles, pero generan una explosión de gas a alta presión. En condiciones normales, ese gas sale libremente por el cañón. En este caso no pudo hacerlo. Al apretar el gatillo, la presión expulsó el fragmento metálico que llevaba días atrapado. Salió disparado como una bala real. El impacto fue directo en el abdomen de Brandon Lee. Cuando cayó al suelo, varios pensaron que estaba actuando. Pasaron segundos incómodos. Nadie gritó corte cuando alguien se acercó y vio la sangre. El set entró en pánico. Brandon fue trasladado de emergencia al hospital. Los médicos intentaron salvarlo durante horas, pero había sufrido una hemorragia interna masiva. Murió esa misma noche. La producción se detuvo por completo. Las investigaciones revelaron una cadena de errores pequeños pero fatales. Armas mal revisadas, protocolos ignorados y una confianza excesiva en que esto nunca pasa. The Crow se terminó usando dobles de cuerpo, escenas reescritas y efectos digitales básicos. La película se estrenó un año después y se convirtió en un clásico de culto, marcado para siempre por la tragedia. Desde entonces, su caso es uno de los ejemplos más citados en la historia del cine sobre cómo un error mínimo puede terminar una vida en segundos. John Eric Hexum. John Eric Hexum tenía 26 años y todo apuntaba que su carrera apenas comenzaba. Era modelo, actor y el protagonista de la serie Cover Up, una producción televisiva que la cadena veía como su próxima gran apuesta. Tenía carisma, buena presencia en cámara y una imagen que encajaba perfecto con la televisión de los años 80. El problema no fue una escena peligrosa, no fue una acrobacia, fue el aburrimiento. Los rodajes de televisión suelen ser largos y monótonos. Horas de espera entre tomas, ajustes de iluminación, cambios de cámara. John Eric pasaba mucho tiempo sentado, esperando su turno frente al lente. El 12 de octubre de 1984, durante una pausa en el set, tomó una pistola de utilería. El arma estaba cargada con balas de fogueo. No había balas reales. Eso era lo importante. O eso creían. Bromeando frente al equipo, levantó la pistola y se la apuntó a la cabeza. Dijo algo parecido a ¿ven lo peligroso que es esto? Y apretó el gatillo. No salió ningún proyectil, pero la explosión liberó una presión extrema dentro del arma. A tan corta distancia, esa energía fue suficiente para fracturarle el cráneo. Fragmentos de hueso fueron impulsados hacia su cerebro con la fuerza de una bala. John Eric cayó al suelo inmediatamente. Al principio nadie entendía qué había pasado. No había sangre visible, no había herida evidente, pero el daño ya estaba hecho. Fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos realizaron cirugías para retirar fragmentos óseos y reducir la inflamación cerebral. Permaneció conectado a soporte vital durante 6 días. Su familia mantuvo la esperanza, pero el daño era irreversible. Murió el 18 de octubre de 1984. La investigación confirmó algo que muchos desconocían. Las balas de fogueo no son inofensivas. A corta distancia, la presión que generan puede ser letal. No disparan proyectiles, pero sí liberan una explosión diseñada para simular un disparo real. Después de su muerte, la industria televisiva reforzó los protocolos de seguridad con armas de utilería. Se establecieron reglas más estrictas sobre quién puede manipularlas y cómo deben manejarse en el set. Pero como ocurre casi siempre, las normas llegaron después de la tragedia. Vic Morrow. Vic Morrow tenía 53 años y una carrera sólida en cine y televisión. No era una estrella en ascenso ni alguien desesperado por un papel. Aceptó participar en The Twilight Zone, The Movie, porque era un proyecto ambicioso, con directores reconocidos y una producción que prometía algo diferente. La escena que debía filmar era compleja. Explosiones reales, fuego, humo, actores corriendo y un helicóptero volando a baja altura. Nada de efectos digitales, todo debía verse auténtico. Vic interpretaba a un personaje que cargaba a 2 niños mientras escapaba de una zona de combate ficticia.
Los niños eran actores menores de edad. Esto ya era un problema serio. Las leyes laborales de California prohibían que menores participaran en grabaciones nocturnas con explosiones y maquinaria pesada. La producción lo sabía. Decidieron ignorarlo. Para evitar inspecciones y retrasos, la escena se filmó de noche y sin permisos adecuados. Los padres de los niños habían sido tranquilizados. Les dijeron que todo estaba bajo control y que no habría riesgo real. No era cierto. Durante una de las tomas, las explosiones se detonaron con más potencia de la planeada. El helicóptero, que ya volaba peligrosamente bajo, perdió estabilidad por la onda expansiva. El piloto intentó corregir, pero no hubo tiempo suficiente. El helicóptero descendió de forma abrupta. Las aspas golpearon directamente a Big Morrow y a los dos niños. Murieron instantáneamente. Todo quedó grabado por las cámaras. En el set hubo silencio absoluto. Después, gritos. Luego, caos. La producción se detuvo de inmediato. El accidente se convirtió en uno de los más infames de la historia de Hollywood. Hubo juicios, investigaciones y una enorme presión mediática. Se acusó a directores y productores de negligencia grave y de violar conscientemente las normas de seguridad infantil. El juicio fue largo. Al final, todos los acusados fueron absueltos. Nadie fue a prisión. Nadie fue condenado penalmente. La industria prometió cambios. Se reforzaron las normas de seguridad, especialmente cuando hay menores involucrados. Se establecieron límites más estrictos para el uso de explosiones reales y helicópteros en sets de filmación. Pero para Big Morrow y los dos niños, esas medidas llegaron demasiado tarde. Paul Walker. Paul Walker no murió en un set de grabación, pero su muerte estuvo directamente ligada a la imagen que Hollywood construyó alrededor de él. Durante más de una década, fue el rostro de Fast Furious, una franquicia que convirtió la velocidad, los autos modificados y el riesgo constante en espectáculo global. El 30 de noviembre de 2013, Paul asistió a un evento benéfico en Santa Clarita, California. No era una noche de fiesta ni de excesos, era una reunión tranquila organizada por su fundación. Al terminar, decidió irse como pasajero en un Porsche Carrera GT conducido por su amigo y socio, Roger Rodas. El Carrera GT no era un auto común. Era un superdeportivo diseñado para pistas, no para calles urbanas. Sin sistemas modernos de control de estabilidad y con una potencia difícil de dominar incluso para conductores experimentados, a los pocos minutos de salir, el coche aceleró demasiado, muy por encima del límite permitido. En una curva perdieron el control. El Porsche se desvió violentamente, impactó contra un poste de concreto y luego contra un árbol. El vehículo se partió casi de inmediato y se incendió en segundos debido al tanque de combustible y a los materiales ultraligeros del chasis. No hubo margen de escape. No hubo rescate posible. Paul Walker murió casi instantáneamente por traumatismos severos y quemaduras. Tenía 40 años. Los primeros reportes generaron confusión. Algunos hablaron de una falla mecánica. Otros insinuaron un sabotaje. La investigación oficial fue clara: exceso de velocidad. La reacción del público fue inmediata. Millones de fans expresaron shock, tristeza y una ironía difícil de ignorar. El actor que durante años había representado la cultura de la velocidad murió exactamente por eso, fuera de la pantalla y sin efectos especiales. Universal Pictures detuvo la producción de Fast Furious 7. El guión fue reescrito. Se utilizaron dobles, efectos digitales y la ayuda de los hermanos de Paul para completar la película. El estreno se transformó en un homenaje global. La franquicia continuó. Las películas siguieron rompiendo récords de taquilla. La velocidad siguió siendo parte del espectáculo. River Phoenix. River Phoenix tenía 23 años y era considerado uno de los actores jóvenes más talentosos de su generación. No era solo una promesa. Ya había trabajado con directores importantes y la crítica lo veía como alguien destinado a marcar una época. Para muchos en Hollywood, su carrera apenas estaba comenzando. La noche del 31 de octubre de 1993 no estaba en un set. No estaba grabando una escena. Estaba en el Viper Room, un club nocturno de Los Ángeles muy frecuentado por músicos y actores. El lugar era propiedad de Johnny Depp y era conocido por su ambiente exclusivo y caótico. River había pasado la noche consumiendo drogas. No una sola, una mezcla. Heroína, cocaína y tranquilizantes. Una combinación extremadamente peligrosa incluso para alguien con tolerancia alta. Las personas que estaban con él sabían que no se encontraba bien, pero nadie intervino de forma efectiva. En ese entorno, el exceso no era extraño. Era parte del paisaje. Cerca de la medianoche, River salió del club. Apenas dio unos pasos antes de colapsar en la acera. Su cuerpo comenzó a convulsionar frente a decenas de personas. Algunos pensaron que estaba teniendo una reacción pasajera. Otros simplemente miraron. No hubo pánico inmediato. No hubo una respuesta clara.
Su hermano menor, Joaquín Phoenix, fue quien llamó al 911 desde un teléfono público cercano. La grabación de esa llamada aún existe. Su voz suena confundida, desesperada, tratando de explicar lo que estaba ocurriendo mientras su hermano se moría en el suelo. Los paramédicos llegaron minutos después. River fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el daño era demasiado severo. Murió poco tiempo después por una sobredosis aguda. Tenía 23 años. La noticia sacudió Hollywood. No fue una muerte privada. No ocurrió lejos de las cámaras. Ocurrió en la calle, frente a testigos, fuera de cualquier guión. Durante días se habló de responsabilidad, de negligencia y del ambiente que rodeaba a las jóvenes estrellas. Nadie fue acusado formalmente. Nadie enfrentó consecuencias legales. El caso se cerró como una tragedia personal. River Phoenix no murió durante una escena peligrosa. Murió porque el entorno en el que vivía normalizaba el exceso y el silencio. Murió rodeado de gente, pero sin ayuda real. Hollywood siguió funcionando al día siguiente. El club abrió, las fiestas continuaron. River Phoenix quedó como un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el talento se mezcla con un entorno que confunde libertad con abandono. Si quieres seguir viendo cómo incluso en la cima todo puede terminar de la peor forma, suscríbete.